Sí, sí, 1, 2, 3. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Y qué es la que hay? Gente que no sabe quiénes somos. Mi nombre es Ricardo Garrido, soy comunicador social organizacional especializado en marketing. También tengo estudios de producción de cine y televisión. Y como siempre me acompaña mi fiel compañero Steven García. Yo soy diseñador gráfico, como dijo Jessica. Creamos este podcast hace 3 años, ¿no? Pero no hemos llegado ahí, ya va. Hay que recordarles o mencionarles que estamos en todas las plataformas de podcast, como Spotify, Evox, Apple Podcast, YouTube, en todas. Exactamente. Y esta ponencia se trata sobre la necesidad de comunicar. Vamos a irles contando nuestra historia y dándole como tips para ver si los ayuda en sus proyectos. Quizás sí, quizás no. Vamos a ver, así que quédense hasta el final y después nos dirán ustedes. Ahora sí, bueno, adelante. Empecemos por el inicio. En la pandemia, como la mayoría de gente que hace contenido hoy en día, nos vimos en una situación en la que estábamos todo el tiempo hablando, estábamos todo el tiempo conversando de las cosas del día a día de nuestra profesión. Correcto. Y nos dimos cuenta que teníamos una necesidad, y era la de contarle a la gente las cosas que habíamos vivido y cómo la habíamos resuelto en cierto modo, por lo menos yo, a la hora de tratar con clientes o a la hora de abordar algún problema. Entonces dijimos, ¿y si hacemos contenido sobre esto? ¿Y si hacemos un podcast y lo hablamos? Porque no conseguíamos un espacio en el que pudiéramos contarles de una manera que no fuera tan formal, que no fuera tan técnica. Porque la mayoría del contenido sobre nuestra carrera que hay es un contenido técnico, de formación, tutoriales o mucho... Sí, no es como las vivencias del día a día. Vale, pero antes de eso también teníamos necesidad de comunicar, ¿no? Claro. Por ejemplo, para el que no sabe, Steven era músico, cantaba reggaetón, no lo juzguen, todos lo entendemos. Y yo era músico de rap, tampoco me juzguen, pues, lo siento. Y bueno, siempre tuvimos como esa necesidad de comunicar y convergimos en un lugar que daba cursos de diseño gráfico, comunicación audiovisual, producción musical, y ahí empezamos a desarrollarnos dentro del área. Vale, pero nuestros caminos se separaron. Sí, esto fue hace aproximadamente 12 años. 12 años, correcto. Entonces, nosotros nos conocimos, cada uno estaba haciendo música y, bueno, cada uno pues, a nivel laboral se fue por su lado. Claro. Y fue que nos reencontramos en pandemia. Nos reencontramos en pandemia. Lo importante de esto y lo que queremos decir es que de repente uno no sabe por qué hace las cosas, pero el camino está presto para. Mientras uno haga las cosas bien, todo se va a ir encaminando y vamos a ir logrando ciertas cosas porque nosotros ni idea que íbamos a terminar aquí hoy. Sí, por ejemplo. Y que nosotros en aquel momento no sabíamos que teníamos esa necesidad, ¿no? Correcto. Nosotros no sabíamos que hacer música es una forma de comunicar. Sí, total. Yo no sabía desde niño dibujando, yo no sabía que era una forma de comunicar. Entonces, cuando llegamos a este punto en el que hacemos el podcast, es como que lo aterrizamos y dijimos, yo he hecho esto toda mi vida porque tenía una necesidad. Sí, teníamos necesidad de contar nuestras vivencias y todo lo que pasaba a nuestro alrededor, porque al final componer, que los dos componíamos música, era eso, era contar nuestras vivencias, y ahora estamos contando nuestras vivencias, pero a nivel profesional, ¿no? Entonces, eso es como lo importante. Y los objetivos iniciales, después de todo esto en pandemia, que fue una guía para el nicho. Ajá. Como estaba diciendo Steven, estábamos intentando tener como la posibilidad de decirle a los demás, mira, un cliente se puede atacar de esta manera. Hay clientes tóxicos, también tocamos temas sobre profesionales tóxicos, que fue uno de nuestros primeros capítulos. Sí, y que, como lo dije hace rato, nuestra intención siempre ha sido que sea como una conversación entre panas. Correcto. O sea, lo que nosotros hablábamos mientras estábamos jugando algún videojuego o lo que hablábamos en alguna llamada, y yo le decía, mira, es que me pasan cosas insólitas con este cliente. Entonces queríamos contarlo, pero
lo que conseguíamos en serio era demasiado técnico. Y a la mayoría de la gente, no digo que le aburre, pero tiene que estar en un mood muy específico para entrarle a un contenido así, ¿no? Tiene que estarlo buscando. Entonces nosotros queríamos que fuera más natural, en cierto modo, ¿no? Sí, correcto. En cierta forma se fue logrando. Quiero comentarles que nuestro podcast inició como un podcast de diseño y marketing, pero el nicho nos fue llevando a hacer un podcast de comunicación visual. O sea, el nicho tiene muchas necesidades y es algo importante en los proyectos poder atender esas necesidades de los nichos a los que vamos abocados, ¿no? Sí, porque nos dimos cuenta que era más allá que solo diseño y marketing, porque, por ejemplo, los muralistas tampoco tienen un espacio así. Correcto. Los ilustradores tampoco tienen un espacio donde puedan contar sus vivencias y que compartimos muchas cosas en el proceso creativo, y entonces nosotros no lo sabíamos al principio y nos fuimos dando cuenta mientras hacíamos el podcast. Exacto, y que la comunidad nos llevó a esto, o sea, no entendíamos lo necesario que era hasta que los amigos muralistas, amigos que hacían audiovisuales, que siempre andaban por ahí aportando a la comunidad de la comunicación visual, nos decían como que, oye, esto está brutal, nunca me habían hecho una entrevista, a pesar de ser excelentes profesionales y estarlo haciendo bien. Entonces, este tipo de plataformas, este tipo de ponencias, abrir los espacios a este tipo de eventos es súper importante para poder conectarnos entre nosotros y poder hacer un gremio mucho más fuerte, ¿no? Sí, no, y que otra de las cosas que nos ha hecho ver que pasa mucho es que puedo ser muy buen diseñador, puedo ser muy buen ilustrador y tal, pero muchas veces no sabemos cómo vendernos, de cierto modo, ¿no? O cómo comunicar lo que yo hago. Entonces, haciendo el podcast, hemos adquirido algunas herramientas que nos sirven para eso también. Sí, correcto. Vamos a hablarles un poquito de los desafíos iniciales. Ajá. De manera que, bueno, a lo mejor se identifiquen con nosotros o consigan una solución a su problema si es que tienen en este momento en sus proyectos, ¿no? Los primeros episodios, después de concretar lo que queríamos hacer, fueron terribles, hay que decirlo. Fueron solo audio. Los micrófonos... Era el micrófono del teléfono. Cualquier cosa, sí, de webcam, de X. Pero, y utilizábamos que si Discord, una vez intentamos grabar por Zoom. Y bueno, y el internet malísimo en pandemia, obviamente, no había fibra óptica, sí. Terrible. Y todas estas herramientas tampoco estaban adaptadas para eso. Ellas se fueron actualizando durante la pandemia justamente. Sí. Pero cuando nosotros empezamos todavía no estaban optimizadas para reuniones, para largas charlas y tal. Correcto. Entonces, esas fueron nuestras primeras desafíos, pero alguien en algún momento me dijo que a veces el perfeccionismo hace que no arranquemos las cosas. Sí, total. Porque queremos que sea perfecto desde el principio. Entonces, a mí me metieron esta idea en la mente de lo mínimo viable, ¿no? Empieza con lo mínimo viable, que a partir de allí lo único que queda es evolucionar, ¿no? Correcto. Y con esa filosofía empezamos, y bueno, aquí estamos 3 años después, todavía siempre con la intención de mejorar, pero ya ahora el producto que tenemos ahora es muy distinto al anterior. Al principio, totalmente. Entonces, para mí esa es una enseñanza, y la verdad, no me acuerdo quién me lo dijo, pero... Y que esos primeros capítulos que fueron como un piloto nos ayudaron también a entender, porque... a pesar de que los dos teníamos nociones en el campo audiovisual, de lo creativo y todo eso, no sabíamos cómo hacer un podcast. Hay mucha gente todavía hoy día que no sabe qué es un podcast. Ajá. Entonces es como, bueno, escucharnos y estructurarnos. Hicimos un guión estructural, empezamos a hacer lo importante que es en un proyecto, tener estructura, tener estrategia, y todo eso hace un proyecto mucho más fuerte, mucho más bonito, y te guía para poder llegar al objetivo final, que es lo ideal, ¿no? Claro. Entonces, esa estructura nos llevó a un punto muy bonito que ahorita le vamos a contar, pero teníamos también el bache tecnológico, sí. Que eso llevó a frenarnos y en cierto punto a tener como cierto miedo porque pensamos que ya no íbamos a arrancar otra vez. Sí. Estaba algo complicado. Que entendimos en el proceso también es que ahorita las herramientas son bastante accesibles. Sí. O sea, yo pensaba que era mucho más difícil hacer contenido de ese estilo. Y la verdad
Hoy en día ya claro, ya después de la pandemia todo se facilitó mucho más, los micrófonos, es como mucha más masiva esa información. Pero en aquel momento para nosotros era como, hay que invertir una cantidad de plata importante para empezar. Y la verdad es que no. No. O sea, si tienes en mente crear algún tipo de contenido para alguna red social, no te frenes por la tecnología porque hay mucho... Sí, y no solo crear contenido, también lo veo en proyectos personales, en montar una agencia, en montar ciertas cosas que sí, de verdad requiere cierta inversión tecnológica, pero nunca pararnos en el sitio a decir, bueno, voy a esperar a reunir para tener la mejor cámara del mundo. Exacto. Porque no, o sea, lo importante es empezar, darle y bueno, mientras vaya viniendo vamos viendo, a pesar de que no me gusta mucho ese dicho, pero sí aplica muchas ecuaciones, ¿no? Sí. Y eso. Sí. ¿Pasamos a momentos claves? Sí, yo quisiera que pasáramos a la parte de las cosas que nos ha dado un poco el proyecto, en el sentido de cuáles son esos puntos de inflexión, como quien dice. Vale, ¿inicias? Bueno, inicio yo. Nosotros tuvimos el primer punto de inflexión, que es el primer momento en el que en el que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era una locura o que sí había un espacio para eso. En el momento, por lo menos yo, en el que empiezo a ver que colegas míos me empiezan a decir esa conversación, o sea, que estaba escuchando lo que ustedes estaban hablando y quería meterme en la conversación. Entonces yo dije, pero aquí hay algo. Sí, entiendo. Si habían buenos comentarios, eso no lo había tomado en cuenta, porque yo me fui como más a lo material. O sea, cuando nos estructuramos, cuando empezamos a hacer como la cosa un poquito más en serio, nosotros tocamos la puerta en Radio 1, aquí en Altamira, una radio bastante antigua, por así decirlo, pero que tenía todos los equipos y nos abrieron las puertas a hacer los primeros episodios serios. Y yo dije, oye, hay algo. En ese momento fue que dije que hay algo. Y precisamente que nos abriera esa puerta también nos permitió tener a los primeros invitados. Y esto también es un momento de inflexión para mí. Claro. Y es poder aprender de la experiencia de otro, pero en el formato que yo necesitaba, que era un formato más relajado, ¿no? Sí, exacto. Nuestros invitados muchas veces no lo conocemos de antes, sino que les escribimos por Instagram, nos comunicamos o incluso en este tipo de eventos los terminamos conociendo y mira, vamos a grabar un programa algún día. Terminamos grabando, pero siempre es esa conversación entre panas tomándose un café y el invitado se siente tan a gusto que muchas veces quiere repetir y eso está chévere. El caso de Rock Me Armas, que repitió y eso nos abrió muchísimas puertas después, hacer episodios más serios, seguir constante, fue lo que nos abrió también las puertas en una entrevista en Venezuela, Diseño Venezuela, ahora Symbol 360, que también fue un momento para mí importante, fue chévere. Sí, Elina Pérez, algunos la deben conocer, ella nos escribió y nos dijo, mira, me gustaría hacer una reseña sobre lo que hacen, es interesante, y ella hizo como una recopilación de varios podcasts o varias personas que se estaban dedicando a lo mismo. Entonces, a nosotros nos hizo sentir como, bueno, lo que estamos haciendo no está mal. Sí, se está tomando en cuenta, sí se está estructurando como es y vamos por buen camino. Entonces, hay veces que sentimos como que, mira, ¿será que en verdad estoy en el sitio donde es, no? Que la vida nos pone en duda en muchos momentos y sabes que no, sigue dándole que para adelante es para allá. Y bueno, las lecciones clave, como estabas diciendo, constancia, confiar en el proceso, no caer en ego, algo importante que quería decir, y he escuchado en muchos músicos eso, que ya no hay dúos, ya no hay grupos musicales, todo es un individualismo. Y bueno, o sea, si no es por Steven, no estuviésemos aquí. Y yo sé que también tengo algo que aportar al podcast. Y Gerardo, por supuesto, 100%, nuestro productor. Hola, Gerardo. Si no es por nosotros que hemos estado ahí dándole, mira, de verdad no caemos en ego de, mira, pero este se está notando más, este está saliendo más, tal. No, todo es por el bien del proyecto. Y creo que hay que pensar en eso. O sea, Steven y yo somos una pareja y tenemos este hijo. Y bueno, hay que criarlo lo mejor posible entre los dos, ¿no? Es así. Una de las cosas importantes también de por lo menos yo como diseñador gráfico, a mí en la carrera y también en la carrera de publicidad, de cierta manera nos enseñan a competir,
a tener recelo con el otro es mi competencia. Y yo creo que ya ahorita ya no se ve tan así, pero yo tenía eso como bastante arraigado. Sí. Y yo siempre veía al otro, o a los diseñadores sobre todo, como que me iban a quitar clientes. Mientras que luego de pasar por este proceso de la creación del podcast y de compartir con él y de compartir con los invitados, me doy cuenta que es lo más erróneo de todo. O sea, realmente las cosas funcionan si se trabaja en equipo. Y eso lo aprendimos en el podcast. Hablando de los invitados, que ahorita me estoy acordando, voy a dar un saltito atrás, que cada vez que invitamos a alguien también nos metemos en sus aguas. Sí, o sea, claro, nosotros le decimos al invitado que estás haciendo interesante, o vemos lo que está haciendo interesante. Quizás nosotros no sabemos eso. Nos pasó ahorita con Gianni López, Food Design, ni idea, en internet, ni idea. Y cuando llegamos al sitio con lo que habíamos estudiado, es una conversación tan amena y tan de construcción entre los tres, en este caso, Gianni, Steven y yo, que espectacular, y salimos con una idea ya armada de todo el tema y lo que nos hace ser mejores profesionales. Por eso también los invito a intentar irse a otras aguas, así no sea lo suyo, pero de repente hay que aprender, porque de esas experiencias se van tomando cosas importantes para poder crecer profesionalmente y como persona también, ¿por qué no? Sí, a mí me pasó con el profesor Nelson, hablamos con él sobre diseño industrial y está muy conectado con lo que yo hago, pero yo nunca había visto hacia allá. Y me di cuenta, o sea, me hizo como lo mismo, abrir los ojos de, ya va, hay un montón de cosas que yo hago que también se hacen allá y que a mí me sirven de allá, ¿no? Entonces, sí, lo que dice Ricardo, de ver hacia los lados también es muy importante. Y no solo en el área profesional o en el área de la profesión, sino también en lo que está haciendo el otro, en lo que está haciendo el que está al lado tuyo, independientemente de sus proyectos, en lo que sea, también te da mucha luz de lo que tú puedes hacer. Sí, totalmente. Concuerdo 100% con eso. Vamos con los nuevos proyectos que tenemos a futuro. Sí. Vale. Bueno, nuevos proyectos. Hay uno que ya es una realidad, que es la que hay, Estudio de Marketing Creativo. Ya está registrado, excelente, nosotros muy orgullosos, así que call me, porque estamos activos. El lanzamiento de la página web próximamente, vamos a tener una página web donde vamos a hablar del estudio, del podcast y bueno, todos los proyectos que tenemos, sí, que ya está lista, solamente hace falta el lanzamiento, pero bueno, ya pronto va a salir eso. Montar un espacio, ¿no? No sé qué tienes por ahí. Sí, bueno, entre las cosas también estamos trabajando en montar un espacio para poder tener invitados. Para nosotros, uno de los desafíos que hemos tenido siempre es un espacio, un lugar donde poder invitar gente. Entonces nos ha tocado muchas veces que sí, grabar en una casa o ir a un sitio específico a grabar. Entonces, bueno, estamos tratando de concretar el espacio. Sí, correcto. También hacer presencia a nivel nacional. Y el espacio quizás tampoco, no solo para nosotros, sino para poder conectar. Porque algo importante en nuestros logros que hemos hecho es conexiones, networking. Lo importante de este espacio, importante, por lo menos nos invitaron al CREADIT, al ICD, también al IDC, al Santiago Mariño. Entonces hemos intentado conectar, porque nuestro nicho es bastante difícil, bastante complicado a veces llegarle, y si Mahoma no va a la montaña, simplemente la montaña va a Mahoma. Y hemos ido a instituciones, hemos hecho conexiones y hemos notado que juntos es más fácil. O sea, ir de la mano con gente que tiene el mismo proyecto que tú, hacer alianzas específicas, estratégicas y buenas, oye, termina siendo como lo que estás haciendo mucho más grande. Y eso es importante. Sí, a mí no como conclusión, sino como más como recogiendo todo lo que hemos hablado, una de las cosas que yo quería resaltar es que seamos capaces de detectar esa necesidad, ¿no? La mayoría de las personas que están estudiando carreras creativas o que de repente estudian diseño y que se han dedicado a esto es porque tienen esa necesidad y muchas veces no se han dado cuenta, ¿no? Entonces, darse cuenta que desde pequeño, el que le gustaba estar en los actos del colegio, el que le gustaba ir a la comparsa, o sea, participar en la comparsa, el que era bueno en las exposiciones de clase, que vea que ahí tiene una necesidad de comunicar. Entonces, yo los invito
a que hagan ese recuento y si la tienen, que la aprovechen, porque se abren demasiadas puertas que uno no se imagina. Sí, rescatando lo que Steven dice, también he escuchado muchos colegas decir como que el diseño gráfico, no da plata, eso está chimbo. La comunicación social, no da plata, es muy, ¿cómo se llama? Sí, es muy, o sea, trata mal a sus profesionales. Por ahí va la cosa, se me olvidó la palabra. Entonces, realmente no es la carrera, es ingrata. Correcto, gracias. Entonces no es la carrera, es el profesional. Es uno mismo el que tiene que echar para adelante, como quien dice, con las herramientas que te están dando y ver qué haces con eso. A pesar de que las redes sociales están llenas de personas que están comunicando, a veces no están diciendo nada y la necesidad de comunicar de verdad es imperante. O sea, la necesidad de decir cosas que sean interesantes, que de verdad aporten, que de verdad ayuden. Mira, creo que hay pocos y los pocos que hay se valoran. O no, quizás no hay pocos, sino que hay más de lo otro y opacan un poquito más este lado, ¿no? Entonces, siempre tenemos la necesidad de comunicar. Algo que me gusta decir es no nos quedemos callados ante las injusticias, ante lo que pensemos, compartamos, debatamos, nunca seamos dueños de la verdad, sino que intentemos debatir y construir una verdad en conjunto, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros como mejores, ¿no? Como evolucionar personalmente. Sí, no, yo Listo. Iba a decir lo mismo que tú. Miremos lo que está haciendo la persona de al lado, que eso nos enseña mucho, y una vez más los invito a que revisen si tienen esa necesidad de comunicar. Exacto. Bueno, para finalizar, nuestras redes sociales son Dusky Rick. Groyal. Nos pueden buscar también como Que es la que hay. Estamos en todas las plataformas de podcast, les repetimos. Y bueno, los invitamos a que sigan sus necesidades de comunicar. Gracias. ¿Si tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, correcto. Vale.